¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bueno, bebé, empecemos con la actriz turca Burcu Özberk, que vuelve a ser tema en redes sociales y esta vez sin buscarlo. La actriz estaba súper tranquila paseando a su perro, disfrutando del día, cuando de repente se armó el lío en internet. ¿Qué pasó? Pues un joven fan se le acercó. Como buena reina, Burcu no le negó la foto. Todo bien hasta ahí, pero lo que nadie esperaba era el comentario que ese fan iba a dejar al subir la foto. Resulta que el chico publicó la foto con el texto: pero tú en las fotos era muy guapa, mi amor, si acabó. Ay, papá, eso sí que fue un balazo de agua fría. Y como te imaginarás, en segundos se encendió la polémica. Pero ojo, las redes no se la agarraron con Burcu. Para nada, al contrario, los usuarios le dieron tremendo respaldo, llenándola de comentarios tipo ella es bella de todas las formas, más guapa imposible, y hasta algunos que le tiraron flores por mostrarse natural sin miedo a los comentarios o a las críticas. Y es que Burcu Özberk no es nueva en esto de callar bocas. Recordemos que ya antes había enfrentado a los haters, perdón, que la acabaron por su peso. En ese momento la actriz dijo: tal vez estoy feliz, tal vez estoy triste, tal vez tuve que subir de peso por mi trabajo, no soy modelo y si estuviera enferma, ¿qué? Basta de prejuicios, seamos saludables, auténticos y felices. Y con esas palabras dejó claro que no piensa dejar que los comentarios tóxicos arruinen su paz. Para quienes la conocen desde hace tiempo, Burcu entró a nuestras vidas con la serie Güneşin Kızları, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Desde entonces no paró. Brilló con Afili Ash, nos divirtió con Ashmantit Intakam, perdón. Recientemente la vimos en Prince como el personaje de Vivian. Hoy, con su carrera en pleno auge y su estilo cada vez más natural en redes sociales, Burcu sigue demostrando que la verdadera belleza no necesita filtros. Y si alguien lo duda, bueno, que se preparen para la lluvia de fans que van a salir a defenderla. Pero bueno, déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Cambiemos de noticia. Atención, porque después de más de 3 años de pantalla legal, por fin tenemos un veredicto en uno de los pleitos más sonados de la farándula turca, Burak Deniz vs Nilperi Şahinkaya. No sé si ustedes se acuerdan del escándalo que explotó en los premios Altın Kozak en Adana. Resulta que en plena gala ambos actores compartieron mesa y según lo que se dijo en ese entonces, Burak le habría lanzado insultos a Nilperi y el rumor explotó como bomba en la prensa. Burak en ese momento negó las acusaciones y trató de bajar la tensión diciendo: me pasé de bromista, se me fue la mano, incluso pidiendo disculpas públicamente. Pero Nilperi no se quedó tranquila, lo denunció por dar amenaza y ofensas. Desde entonces, el caso se convirtió en un culebrón judicial que parecía no tener fin. Incluso en medio del proceso salieron más chismes que Nilperi se había peleado con su compañero de la película Gelin Takimi 2, que hasta hubo discusiones con Firat Çelik por felicitar a Burak en su cumpleaños, y que la tensión fue tan fuerte que Seda Bakan y Şebnem Bozoklu tuvieron que intervenir para calmar las aguas. Ella por su parte dijo que ese lío no tenía nada que ver con Burak. La verdad es que Nilperi se ve que es bien revoltosa en vida real. Honestamente, discúlpenme. Pues bien, ahora el Adana 15 juzgado penal acaba de dictar sentencia. Burak Deniz fue absuelto. El tribunal determinó que no había prueba suficiente ni concluyente para condenarlo. Final feliz, pues parece que no, porque según informó la periodista Birsen Altuntaş, Nilperi Şahinkaya ya prepara la apelación junto a su abogado Nail Gonenli. Es decir, esta novela judicial todavía tiene capítulos por estrenar. Nilperi, mi amor, tú no tienes cosas más importantes que hacer, proyectos más importantes. Eso de juicio es desgastante, dinero, tiempo, todo. Pero cambiemos de noticia y atención, fanáticos de las series turcas, porque ya tenemos los ratings del miércoles 17 de septiembre. La casa estuvo candente. Esa noche no solo las producciones salieron al aire, Esresh Ruya y Sahip Siler, y adivinen quién se llevó la corona.
Pues sí, Stretch Ruya regresó con su segunda temporada y lo hizo arrasando. La serie no solo volvió, sino que literalmente hizo un show en la tabla de audiencia. El año pasado, en su final de temporada, ya había dejado números fuertes de 6.75 en total, pero ahora prepárense porque tuvo una puntuación de 7.59, un subión espectacular que llevó directo al primer lugar de la noche. ¿Y qué pasó con Sahib Sisler, que es mi favorita honestamente? Pues la cosa no pintó tan bien. La serie que recién había arrancado su temporada con buenos números, esta vez no... Bueno, esta vez se vino abajo en todas las categorías. En total quedó en el puesto 2, pero no está tan mal. En AB cayó en el lugar 7, sí, y en ABCI también se notó la baja. Yo sé que ustedes muchas veces no entienden eso, ni yo misma todavía trato de entender qué significa ABCI y todo eso. Por favor, si alguien sabe, déjenmelo en los comentarios. Pero la pregunta es, ¿será que Stretch Ruya se quedará dominando la temporada o Sahib Sisler contraatacará en los próximos capítulos? La verdad es que la serie Sahib Sisler, que es mi favorita, ha batallado muchísimo porque inició con poco rating. Pero bueno, lo que está claro es que el duelo entre estas dos series promete mantenernos pegados al ranking semana tras semana. Pero ya cambiemos de noticia y escándalo, mi gente, aclarado. La actriz turca Seda Bakan volvió a hablar de su famosa foto con nada más y nada menos que Jennifer Lopez, esa que en su momento encendió las redes y levantó rumores de todo tipo. Todo empezó cuando Seda asistió al concierto de J-Lo en Estambul y después del show logró sacarse la tan deseada foto con la diva del Bronx. La imagen explotó en redes no solo porque ambas salían espectaculares, sino porque rápidamente corrió la versión que Seda había pagado 1 millón, mi gente, de liras turcas. O sea, una fortuna por esa foto. Las críticas llovieron, los memes no faltaron y aunque Seda siempre negó esa historia, el rumor seguía dándole vueltas por todo el internet. Pero ahora la actriz decidió ponerle punto final al tema. En una entrevista confesó que para conseguir esa foto esperó hasta las 4 de la mañana, pero claro, de forma muy directa. ¿Ustedes creen que Jennifer López necesita 1 millón de liras? Por favor, eso es absurdo. Con esa respuesta dejó claro que todo lo del dinero fue puro chisme y que lo único que tuvo que invertir fue paciencia y trasnocho. Así que ya saben, nada de maletines de billetes, lo único que hubo fue una fan emocionada, una gran espera y un recuerdo para toda la vida con una de las artistas más icónicas del mundo. Pero bueno, coméntame qué opinan ustedes y nosotros vamos a continuar. Bueno, bebé, drama legal en la farándula turca. Ceren Yilmaz denunció públicamente que le retiraron de su cuenta bancaria de la nada desapreciable suma de 320.000 liras turcas. Según ella, nada más y nada menos que el responsable es Yunus Ediken, el novio de Elçin Sangu. Todo comenzó cuando Yunus inició un proceso de cobro judicial asegurando que Ceren le debía dinero por daños morales. Como Ceren estaba en el extranjero, nunca recibió la notificación oficial y no pudo presentar la objeción dentro del plazo legal de 7 días. El resultado, el proceso se volvió firme y ¡pum!, el dinero desapareció de su cuenta. Para el colmo, Yunus supuestamente no solo cobró el dinero, sino que hasta compartió el recibo en las redes sociales como quien presume un logro. Eso sí, Ceren, al ver que le vaciaron la cuenta, quedó en shock total. Ahora, a través de su abogado, inició una demanda de determinación negativa, o sea, básicamente un juicio para demostrar que no tiene ninguna deuda con ellos. En un extenso comunicado en redes, Ceren no se guardó nada y lanzó una bomba. En Turquía existe un vacío legal enorme con el tema de las cobranzas judiciales. Cualquiera puede iniciar un proceso sin probar realmente que le debes dinero. Si no te enteras a tiempo para objetar, automáticamente quedas como deudor y pueden vaciar tus cuentas. Eso fue exactamente lo que me pasó. Además, acusó a Elçin Sangu y a su pareja de atacarla de manera sistemática desde hace tiempo y dijo que aprovecharon que estaba fuera del país para actuar en su contra. Y bueno, mientras el tema está que arde porque no solo se trata de una pelea de famosos, sino una denuncia que expone un problema legal mucho más grande. Así que ya veremos qué decide la justicia, pero lo cierto es que este conflicto entre Ceren Yilmaz, Sangu
Ozdiken promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto, si salen a desmentir el otro lado, pues nadie sabe. Yo les voy a estar dando seguimiento aquí a todo. Déjenme saber sus opiniones. Los estaré leyendo ahí en los comentarios. Mi gente, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo como de costumbre, sin antes irme a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Síganme en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y bye bye. Hasta la próxima.